Hola, mi nombre es Lady Vázquez, estudiante de Física 2 de la carrera de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. El tema que les traigo hoy es diseño y construcción de un circuito de carga con capacitores y descarga de capacitores, con 5 capacitores y 5 resistencias y un LED. Conceptos de condensadores, carga y descarga. Un condensador es un dispositivo formado por dos conductores cercanos y aislados entre sí denominados placas o armaduras del condensador. Al conectar el dispositivo a un generador y establecer entre ambas placas una diferencia de potencial, se establece una corriente eléctrica que transporta electrones desde una de las placas a otra, hasta que se estabiliza a un valor que depende de la capacidad del condensador. Un condensador consta de dos placas metálicas con cargas que son de igual magnitud pero de signo opuesto. La capacidad C de cualquier condensador es el cociente entre la magnitud de la carga de cualquiera de las placas entre la diferencia de potencial entre ellas, como podemos ver en la ecuación de aquí. La capacitancia tiene unidades de coulomb sobre voltio o faradios, como podemos ver aquí. La capacitancia de dos placas metálicas paralelas de área A separadas por una distancia D es, lo podemos ver aquí, la capacitancia que es igual a epsilon sub 0 sobre A, que es el área, dividido para la distancia. La capacitancia equivalente de una combinación de condensadores es combinación en paralelo, obtenemos esta ecuación. La combinación en serie, obtenemos esta. Tres expresiones equivalentes para calcular la energía E almacenada en un condensador son E igual a 1/2 de Q por la variación de voltaje es igual a 1/2 de la capacitancia por la variación de voltaje al cuadrado, y esto a su vez es igual a Q al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Electrolíticos. Tienen un dieléctrico formado por papel impregnado en electrolito. Siempre tienen polaridad y una capacidad superior a 1 microfaradio. Proceso de carga. Consideremos el circuito de una figura en el que pondremos que el condensador está inicialmente descargado. Si cerramos el interruptor, se observa un paso de corriente que empezará a cargar el condensador, de forma que una vez alcanzada la carga máxima, la corriente en el circuito es cero. Aplicando la ley de mallas de Kirchhoff, obtenemos la siguiente ecuación, donde epsilon es la fuerza electromotriz del generador de corriente y es la intensidad de corriente que circula por la malla. R es la resistencia patrón, Q es la carga eléctrica del condensador y C es su capacidad. Para calcular la carga y la intensidad de corriente en función del tiempo es necesario derivar la ecuación anterior con respecto al tiempo, de forma que nos da la siguiente ecuación. Por definición, la intensidad es igual al d de Q sobre d de t, y sustituyendo la ecuación anterior llegamos a la resistencia de la derivada de la intensidad sobre la derivada del tiempo más 1 sobre la capacidad por la intensidad, que va a ser igual a 0. Proceso de descarga. Consideremos ahora el circuito de una figura, en donde el condensador está inicialmente cargado. Al cerrar el interruptor,
El condensador comienza a descargarse a través de la resistencia. Aplicando la ley de mallas de Kirchhoff obtenemos la intensidad por la resistencia es igual a la carga sobre la capacitancia. Puesto que la intensidad que pasa por el circuito es igual a la rapidez con la que disminuye la carga en el condensador, obtenemos que la intensidad es igual a menos la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo. Y sustituyendo nos da menos la resistencia por la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo. Esto nos da igual que es a la carga sobre la capacitancia. Integrando de la misma forma que en el caso anterior entre el instante inicial del proceso de descarga del tiempo inicial 0 con la carga de 0 que es igual a Q sub 0 y cualquier otro instante, obtenemos la carga del condensador con respecto al tiempo. La intensidad de corriente y la diferencia de potencial en los bornes del condensador se obtiene fácilmente y nos dan las siguientes ecuaciones. Los materiales a utilizar para este experimento son condensadores, 2 de 470 microfaradios y 3 de 220 microfaradios. Resistencias, un LED, pinzas cocodrilo, multímetro, 2 baqueletas perforadas, un interruptor, estaño y cautín. Volante de contención y también no solamente Vega, el otro sigue haciendo trabajo precompetitivo, me refiero a aviones, pero Vega se viene para el cambio, ya le confirmo por qué. Muy bien, entonces ya preparamos Edison Vega, este que salió de liga. Edison Vega puede ser una de las alternativas. En el cuadro oriental, la pelota ya está, atención, habilitando para Georgis, con Robert Urbano, una carrera por ese lado, intenta habilitarlo para García, llega tarde, la pelota ya está con Sociedad Deportiva Aucas. Remarca la cancha el señor Henry Arizaga para que se coloque la barrera. ¿Cuántos están? 2, 4, 6, 7, casi entra Delgado y casi entra el propio Paul Vélez. Se pusieron pero todos en fila. Van a pegarle Víctor Figueroa. Figueroa puede estar aquí en el empate. Puede estar el empate. Víctor Figueroa, tiro libre para la representación de Aucas. Va Figueroa. Atención, el 10 del equipo indio. Del papá Aucas. Del cuadro 45. Va Figueroa. Autoriza el árbitro. Figueroa por sobre la barrera. No pasa nada. Al tiro de esquina, sí. Tiro de esquina. San Francisco limitada. Porque somos un equipo. Es el 11º del partido. El octavo para Sociedad Deportiva Aucas. Rápido se va Figueroa. El mismo Víctor Figueroa. Hay que lo se va de la cancha. Angelioti y González intenta meterse. Prevenimos a nuestros compañeros ya mismo Guayaquil City frente a Orense. Saludos cordiales para Santiago León, Diego Mantilla, Jorge Humberto Villarroel que seguirá. Y luego a las 20:08 de la noche el técnico universitario frente a Independiente con Patricio Edmundo Mantilla, Roosevelt Manjarres, Diego Sánchez, Daniel Flores Páez. Post partido el doctor Guido Montalvo Aguirre con Milton Galarza y en Facebook Live estará Andrés Tandazo. Va a terminar este compromiso. Están quedando 2 minutos, pero hay un cambio en Aucas, Diego Sánchez. Edison Vega, ahora sí Vega que hacía labores precompetitivas y después no ingresó. El que se va de la cancha es Francisco Fidesewski, el jugador que abandona el terreno de juego para ponerle a un volante de contención para, reitero, sellar este partido y darle pues esa ayuda que necesita Johnny Quiñones en el medio sector. Entró Vega, en liga tenía el 7 y acá le dieron un 7 más, entra con el 77 a la calle. El 7 estaba ocupado con Jonathan González. Claro, y entra con el 77 Edison Vega. Pelota al tiro de esquina, San Francisco limitada porque somos un equipo. Último cuarto del partido, el cuarto para el Delfín. Va el Delfín, coloca la pelota
Atención, Jonathan González, el número 7. González, el número 7, va a levantar ese centro. Estamos en las postrimerías de este cotejo. Centro que viene de cabeza, ¡golazo! 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 El Aucas no tenía esa suerte de sumar puntos, sobre todo de a 3, en la caldera de Chillogallo. Y Aucas iba en ventaja y me parecía que tenía todo controlado porque el Delfín ya no tenía reacción. Claro, está jugando en altura después de un buen desgaste en lo defensivo y también en la parte defensiva rápidamente. Vean, sin embargo, en esa última jugada, en ese último tiro de esquina a favor de los cetáceos, el centro es al primer poste, le muestra el camino el jugador Oscar después de cumplir con los compromisos adquiridos con la anterioridad de Radio Centro, y en la noche a las 20 horas se viene el técnico universitario frente al Independiente del Valle. La jornada continúa acá en Radio Centro, la jornada por parte de Liga Pro. Jorge Humberto Villarruel, usted lo va a poner el punto final en los remates de este partido. Decir que justamente este compromiso se daba para aquello, ¿no? Para que Aucas proponga y para que el Delfín avance. La campeona de las baterías es tiempo de ahorrar, es tiempo de invertir. Sus intereses se capitalizan diariamente en Cooperativa Cusquiguasi, siempre pensando ante cualquier eventualidad. Cooperativa de ahorro y crédito Cusquiguasi, limitada, confianza, seguridad, solvencia, Magista Juan Antagana, gerente general. Ahora puedes consultar tu estado de cuenta, realizar transferencias y pagar tus servicios básicos desde donde estés a través del Chibreo móvil o Chibreo en línea. En Chibreo vivimos la transformación digital. Chibreo Cooperativa de los ecuatorianos, ingeniero Magista Rodrigo Chapo, gerente general. Tu saludo oral, las mejores manos aún. Estética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología CAD/CAM. Prótesis terminadas en 1 hora. Doctor Javier Ochoa, especialista en estética dental. Aurora Víctor Hugo entre Manuel. Partido paralizado, 8 minutos y medio. Jorge Humberto, FIFA la mejor. Y la mejor batería es que ser la campeona de las baterías en la Asociación de Árbitros Profesionales del Mundo del Fútbol, permite matricularse para el curso de arbitraje profesional. Se imparten materias como conocimiento e interpretación de la clase, técnica arbitral, medicina, legislación deportiva, ética profesional, psicología del deporte, creación de informes, preparación física e inglés. Se entregará certificados de árbitro profesional avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Comisión Nacional de Arbitraje y 20 de abril 2021. Más información e inscripciones al 098 738 9190 o al 099 430 1130. Llegaron los próximos Central de Cooperativa San Francisco Limitada. Es el momento de jugar el campeonato ecuatoriano de fútbol y demostrar cuánto sabes y después los registros de ADP. La máquina de San Francisco Limitada y llena la cartilla semana a semana con todos los partidos del campeonato ecuatoriano. Tú puedes ser ganador del gran acumulado y más y fabulosos premios. Sanfra, vive la pasión del fútbol con San Francisco Limitada. Internet comprada con historia de liberación como Taire y comercial Cinderos de la Bolivariana junto a la línea férrea. Atención de 8 a 17 horas 30. Se viene Lorenzo, no desmaya, no baja los brazos por la zurda, Miguel Segura, centro, la pelota para Muriel, tira vuelta, le queda para Muriel, remate espectacular el portero. Ahora en 2 tiempos la chicharra que remata, se salva el Guayaquil City. Qué bárbaro. Cuando no quiere entrar a la pelota, cuando ese instrumento, cuando esa caprichosa. Bien, para realizar los cálculos de esto primero tenemos que tomar los datos para la carga del condensador, que nos va a dar un voltaje de 9 en todos los datos. Las resistencias, podemos ver aquí el valor con sus unidades, que es en kiloohmios o en ohmios. También los condensadores, que nos va a dar en faradios. Y aquí tenemos cada uno de sus valores en microfaradios. La constante del tiempo, que nos da en segundos, y aquí podemos apreciar cada uno de sus datos. Análisis. En el voltaje vemos como el condensador del voltaje va aumentando en forma exponencial hasta llegar al valor de fuente, mientras que la corriente va disminuyendo en forma exponencial desde la intensidad igual al voltaje sobre la resistencia hasta 0. Y para la descarga del condensador tenemos los siguientes datos. Tenemos
la constante del tiempo en segundos, el voltaje y la intensidad. Esta es una tabla de circuito de descarga de condensadores para el modelo matemático de voltaje V y corriente I, y que es la intensidad. Y podemos asimismo pues apreciar los datos obtenidos en el proyecto. Conclusiones. Se realizó la construcción del circuito de carga y descarga de capacitores, en el cual obtuvimos que para el circuito de carga debemos colocar resistencias de 220 ohmios para que realicen el tiempo. Por otro lado, para el circuito de descarga se tiene que tomar una resistencia de 125 ohmios, dándonos así valores de tiempo solicitados. En el proceso de carga, el condensador se comporta como un almacenador de energía, dado que su modelo matemático vemos el voltaje empieza a crecer en forma exponencial hasta llegar al valor de fuente pasado a 5 constantes de tiempo. Su corriente empieza a decaer en forma exponencial y su valor inicial, voltaje sobre resistencia, hasta prácticamente hacerse cero. En el proceso de descarga, el condensador está cargado con el valor de fuente y empieza a disminuir en forma exponencial hasta llegar al valor de cero en un tiempo mayor que 5 constantes de tiempo. Su corriente empieza a disminuir en forma exponencial hasta el valor de cero en un tiempo mayor de 5 constantes de tiempo. Cuando se conecta condensadores en serie, su capacitancia disminuye, y cuando se conecta capacitores en paralelo, su capacitancia aumenta. Recomendaciones. Tener mucho cuidado al utilizar el cautín, ya que nos podemos quemar. Realizar toma de datos en cada respectivo tiempo hasta llegar a los 30 segundos y 45 segundos. Realizar la conexión en paralelo de los capacitores, ya que es más fácil el cálculo porque en paralelo se suman los valores de los mismos. Y aquí tenemos las bibliografías de donde hemos sacado nuestra materia. Gracias.